una pareja, había estado casada ya por unos 30 y tantos años y su matrimonio no era perfecto, pero la llevaban muy bien, ahí la llevaban, habían hecho un patrimonio, tienen una linda familia, ahí la llevaban, 30 y tantos años de casados. Y un día el esposo pues empezó a sentirse mal y sentía un dolor, un malestar. Y la esposa, ándale viejo, vamos al médico, tienes que ir a que te revisen. No, yo estoy bien. No, vamos al médico. Bueno, pues el malestar continuó por varios días y por fin lo convenció de que fueran al médico. Y ahí van. Llegan con el médico y el médico ya había ordenado unos estudios y el médico tiene un montón de papeles ahí en su escritorio, lo está revisando y está meneando la cabeza diciendo, no, es que no puede ser, no puede ser. Y el esposo empieza a ponerse, pero bien nervioso, y doctor, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Es que esto, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Y pues el esposo comienza a sudar y a preocuparse. ¿Y sabe qué, doctor? Yo mejor me salgo, por favor, dígale las noticias a mi esposa y que mi esposa me diga porque mi esposa sabe cómo tratarme. Ok, se sale el esposo y se queda la esposa sola ahí con el esposo. Le dice el esposo, le dice el médico a la esposa, ¿sabes qué? Tu esposo está muy mal, no te voy a mentir, muy, muy grave. Yo creo que no la va a contar. Pero hay una oportunidad de que él viva. Pero para que viva, tú le vas a tener que dar de comer 4 veces al día. Le vas a tener que cumplir todos los antojos, lo tienes que tratar como un rey, que no se preocupe para nada, no puedes decirle no, todo tiene que ser como él le gusta, como él quiere, cuando él lo quiere, porque no puede tener nada de estrés, 0 estrés. Y la mujer en shock empieza a sudar. Entonces se da media vuelta y sale del consultorio y el esposo está allá afuera esperándola. Le dice, mi vida, ¿qué dijo el doctor? Dice, viejo, desafortunadamente te vas a morir. Feliz Día de las Madres. Cuando nos casamos, la mayoría de nosotros tenemos los mejores anhelos y nos decimos votos, ¿verdad? En la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Cuando inicia el matrimonio empezamos diciendo lo mejor de lo mejor para ti. Pero conforme el matrimonio continúa, conforme somos esposo, esposa, padre, madre, hijos, y conforme la vida sigue, la mayoría de nosotros, la verdad, es mucho más fácil llevársela bien en la salud que en la enfermedad, ¿no? ¿Qué prefiere usted? ¿En la riqueza o en la pobreza? No, pues en la riqueza, ¿verdad? A nosotros nos gusta más bien lo bueno y que salgan las cosas bien, pero cuando hay dificultad es donde realmente los votos se prueban si vamos a ser fieles a ellos o no. La verdad es que aún en las cosas, cuando las cosas van bien, la riqueza puede ser algo que se interpone entre usted y un mejor futuro. A veces cuando las cosas van bien nos destrampamos y pensamos que el mundo es un papalote y hacemos lo que nos dé la gana. A veces cuando las cosas van mal, el desánimo, la depresión, la angustia, la desesperación nos apartan de Dios y el uno del otro y también le damos el traste. A veces para bien o para mal, a veces no sabe uno dónde caer, porque independientemente de cómo nos vaya, va a haber dificultades en un futuro y el fundamento de nuestro matrimonio va a ser retado. Hoy es Día de las Madres y normalmente en nuestra cultura hispana el Día de las Madres es un día bien celebrado, ¿verdad? De hecho, el Día de las Madres después de la Navidad es uno de los días más asistidos a la iglesia porque mamá quiere que nos portemos bien normalmente, ¿verdad? Mamá intercede por nosotros, mamá es la que nos jala las orejas. Normalmente el Día de las Madres es un día bien celebrado. La sacamos a comer, le llamamos, nos portamos bien, algo sucede. Oiga, ¿y el resto del año? El resto del año, ¿cómo vivimos? Vivimos de manera que honren nuestros votos, que honren nuestros principios, que honren lo que Dios quiere que seamos. Hemos estado hablando en 1 de Pedro, esta serie de mensajes llamada Nuevas Direcciones. Y una de las áreas donde Dios quiere llevar nuestra vida a una nueva dirección más a semejanza de Cristo que lo que el mundo nos dice, es el área del matrimonio. Ya hemos hablado las semanas anteriores de cómo Dios nos ha dado un llamado que tiene que levantar nuestros ojos a lo que Dios quiere, no lo que queremos. Somos llamados a una herencia indestructible, inmarchitable, en los cielos. Aun cuando nuestra fe, dice el capítulo 1 de 1 de Pedro, aun cuando nuestra fe tenga que ser probada por fuego, nuestra fe está siendo refinada y santificada. Porque déjame decirte, en esta vida va a haber dificultades,
Pero Dios quiere utilizar las dificultades para transformarnos a su imagen. Porque quienes somos en nuestra identidad no depende de las circunstancias o incluso a veces de nuestro comportamiento, depende realmente del llamado de Dios. 1 Pedro capítulo 2, Dios ya nos ha dicho, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oye, pero ¿qué tal si me toca sufrir? ¿Qué tal si hay persecución? Aún en medio de la persecución, la semana pasada hablamos, Dios nos santifica y utiliza nuestro testimonio para ganar al mundo. La manera en que tú y yo vivimos para Cristo le deja saber al mundo que Cristo puede hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Cómo te comportas tú en tu trabajo, en tu respeto por la autoridad civil, dice mucho de quien tú crees. Oye, y si sirves en un lugar donde haya injusticias, aún así, tú eres un imitador de Cristo. Mira lo que hizo Cristo Jesús. Cristo vino a este mundo, 1 Pedro capítulo 2, Cristo vino a este mundo a dar su vida para rescatar al pecador. Cuando a Jesús lo maldecían, Él no maldecía, sino que encomendaba su causa al Creador. Cristo vino a vencer el mal con su bien, pero eso a veces requiere sufrimiento. Interesante. Pedro acaba de hablar en el capítulo 2 de nuestro respeto a la autoridad civil. Tenemos que honrar al que tenga que honrarse, al rey, tenemos que pagar impuestos, tenemos que ser buenos ciudadanos en la sociedad donde Dios nos ha puesto. Pero inmediatamente después de esto, en el capítulo 3, Pedro empieza a hablar de otro lugar donde es importante respetar la autoridad. Entonces es importante respetar el orden que Dios ha creado, donde es importante hacer las cosas como Dios manda, no como nosotros queremos. Y esa área es el matrimonio y la familia. Especialmente como cultura hispana venimos de todo tipo de lugares en Latinoamérica y aún aquí en los Estados Unidos a veces, porque estamos solos, a veces vivimos en un vacío de valores donde cada quien hace lo que bien le parece. La comunidad hispana en los Estados Unidos a veces se parece al tiempo de los jueces. No había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. A veces uno viene a este país y como no tiene familia, como no tiene parientes, uno hace pues lo que ve en la tierra hacerse. Y algunas veces las cosas no van muy bien. Una de las áreas que sufren en la comunidad hispana aquí en Estados Unidos es el área del matrimonio. Porque en lo mejor de los casos el matrimonio es la unión, un pacto entre un hombre y una mujer de por vida en fidelidad. Pero aquí en esta tierra de oportunidad, muchas personas piensan que el matrimonio de este tipo es opcional. ¿Qué tal si mejor nomás nos juntamos a ver si pega? Pues algo te van a pegar, pero no estoy seguro si lo que va a pegar es lo que Dios quiere que pegue. A veces decimos, bueno, es nomás para compartir los gastos. Ajá. Y después 1, 2, 3 hijos más tarde vas a compartir más gastos de los que planeaste. Las cosas se complican. A veces gente que tiene viviendo juntos años y años por una cosa o por otra, ahí se va, ¿no? Será lo que Dios quiere para su pueblo. Acompáñame en tu Biblia. Si tienes tu Biblia, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 7. Hermana, si usted es mamá hoy, déjeme decirle, al final de este mensaje, si usted tiene su esposo va a ser perfecto sin falta alguna. Es una promesa que no a nadie le puede cumplir, ¿verdad? Hermanos, todos nosotros estamos en un proceso de santificación que va a tomar toda la vida. No estamos diciendo que somos perfectos y que ya sabemos cómo vivir mejor que nadie. Pero Dios sí sabe mejor que nadie y Dios está dispuesto a perfeccionarnos. No estoy diciéndole que ya ahorita usted cambie de lleno como Cristo, pero tiene que haber progreso cada día. Si usted está estancado, si usted ha adoptado valores contrarios a la Escritura, Dios puede cambiarlo de sopetón de la noche a la mañana, pero Dios también a veces nos cambia gradualmente. El punto es este, tiene que haber un cambio. Si Cristo es el Señor y Salvador de su vida, lo que no se vale es que usted se estanque y se amolde al mundo. Vivimos en una cultura bombardeados constantemente con todo tipo de imágenes relacionales que son contrarias al plan de Dios. Por ejemplo, con los hombres. Si usted creció en México, yo crecí en México. Yo vengo de una cultura machista, de una cultura donde el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso? Pues como un charro, así como Pedro Infante en las películas, ¿verdad? Que cante, que sea mujeriego, que tome, que trabaje duro, que provea para la familia, pero ¿qué?
¿Será lo que Dios quiere de un hombre, de un esposo? ¿Y cómo debe ser la esposa ideal? Bueno, no, aquí en Estados Unidos, feminismo. No hay nada que yo no pueda hacer mejor que tú. Si tú haces algo, yo puedo hacerlo mejor. No me digas lo que puedo o no puedo hacer. Yo, como igualito a los hombres, ¿verdad? En tantas ideas flotando alrededor, y bueno, hoy en día hasta un poco peor, ¿verdad? Porque la verdad es que tú a lo mejor eres hombre, pero no tienes que serlo. Tú puedes escoger. La pregunta es con qué o con quién te identificas. ¿Quieres ser mujer tú, aunque seas biológicamente hombre? No te preocupes. Tú puedes ser mujer. Y si alguien te dice lo contrario, ellos están mal. ¿O no? De hecho, incluso vamos a proveer legislación para que acaben en la cárcel, porque eso es odio. ¿Será que estas cosas uno las puede escoger como uno le dé la gana? Mucho cuidado. Cuando tú y yo nos ponemos en el asiento de Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios? Ok, si tú no le dices a Dios que se haga tu voluntad, Dios va a decir, ok, que se haga la tuya entonces. Pero ¿cómo te va a ir? Si tú te pones en el asiento del universo y le quitas su lugar a Dios en tu propia vida, Dios te va a dar las riendas de tu vida, pero tú vas a cosechar las consecuencias. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Si tú quieres ser rebelde en contra de lo que Dios dice, éntrale. Compra con tarjeta de crédito, pero te lo va a cobrar con intereses. Entonces, lo que vamos a leer ahorita en la Biblia a lo mejor no es algo que tú digas, ah, caray, esto no está muy de moda, y esto suena tan arcaico y suena tan contrario a lo que es moderno este libro. ¿Cómo puede alguien tomarlo en serio? Yo te voy a pedir que dale a Dios el beneficio de la duda y escucha lo que Dios quiere decir. Deja que lo que este mundo te ha dicho o sugerido se haga a un lado por un momento y escucha la Escritura lo que está diciendo y por qué. Lo que vamos a leer ahorita nos habla acerca de cómo Dios ha restaurado la familia cristiana de ser un nido de competencia y negatividad a ser un pacto y una obra de equipo, un trabajo de equipo, donde Dios busca bendecir a todos de acuerdo al orden con el que Dios nos ha hecho. Vamos a ver cuál es este orden y qué es lo que Dios quiere. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Ahora, déjame decirte otra cosa. Sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Hermana, si usted empieza a leer estos versículos, se va a dar cuenta que hay chorrocientos versículos que hablan a las mujeres y un versículo nada más que habla a los hombres. Dicen, oye, esto no es justo, no inventes. Me das 5 y le das 1. Dios tiene varias razones de las cuales vamos a hablar de por qué en un momento, pero déjame decirte, lo que Dios nos dice en varios versículos a las damas, nos los dice concentrado en uno a los varones, y ambos, la barra de excelencia que Dios pide es del tamaño de Cristo, no de lo que a nosotros nos gusta. Entonces, Dios le va a dar a cada quien su cada cual. Vamos a ver lo que Dios dice. 1 Pedro 3, del 1 al 7. Dice así. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas de la herencia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanas, ¿quiere ser una buena esposa? ¿Y quiere que su esposo se porte bien? Simplemente llámele a su esposo amo y señor. No inventes, ¿verdad? Ya empezamos mal. Ya para empezar aquí empezamos mal. Oye, ¿cómo que le voy a decir señor a mi esposo? Señor López a lo mejor, pero de ahí en más no, ¿verdad? ¿Cómo que le llamaba amo? Ay, esto es del patriarcado, es arcaico, es irrelevante, es anacronista. Esto ya no puede uno vivir ni aplicar, es irrelevante. La Biblia es anticuada.
A ver, esperen tantito. ¿Será? La pregunta que vamos a hablar hoy es una pregunta que da en el corazón de nuestras relaciones más personales e íntimas, pero también es donde Dios empieza a rescatarnos y donde necesitamos más ayuda. La pregunta es esta: ¿cómo es que Dios restaura nuestros matrimonios de un estado de rebelión desobediente a un compañerismo íntimo? De un estado de rebelión desobediente a un compañerismo íntimo. ¿Qué está pasando aquí? Como mencioné antes, en el capítulo 2, Pedro habla acerca de cómo los creyentes se sujetan a la autoridad civil, no porque la autoridad civil haga lo correcto y lo que es justo, sino porque la autoridad civil ha sido establecida por Dios. Escúchame bien. Para el cristiano, todo lo que hacemos en nuestra vida, el punto de referencia no es la sociedad, no es mi preferencia. El punto de referencia es Cristo. Lo que Cristo ha hecho por mí y lo que Cristo espera de mí cuando yo me convierto en alguien como Él. Cristo es el punto de referencia de cómo vivimos. Podemos vivir en obediencia a la autoridad civil en un mundo injusto porque lo hacemos para Dios, no para quedar bien con la gente. No porque estamos de acuerdo con tal o cual partido político simplemente, sino porque representamos los valores del reino de Dios. Donde tu pie caiga, tú representas a Cristo. Pero tu pie cae en el matrimonio tan cerca como en tu propia casa. El evangelio tiene que comenzar en casa. ¿Cómo es que Cristo nos transforma si Cristo realmente es el Señor de nuestras vidas? Bueno, lo que vamos a ver aquí es que lo que el pecado lastimó desde el jardín del Edén, Cristo lo restaura con su venida. Pedro nos dice que los roles que Dios ha dado a la mujer y al hombre en el matrimonio, cuando funcionan armoniosamente, así como Pablo en Efesios capítulo 5, así como Pablo en Colosenses capítulo 3, las relaciones entre un esposo y su esposa cristiana, o aun si fuese un esposo cristiano y un incrédulo, son un reflejo de lo que Dios ha hecho en el evangelio para restaurar nuestra humanidad. Déjame darte un poquito de contexto. ¿Te acuerdas cuando Dios creó al hombre y la mujer en Génesis 1, 2? Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. ¿Quién es mejor, hombres o mujeres? Bueno, si tuviéramos un grupo lleno de niños, les puedo preguntar, ¿verdad? A ver, ¿los niños o las niñas? Griten los niños, ¡ay! Luego las niñas, ¡ay! El que grite más fuerte es obviamente mejor. No, espera tantito. En la Biblia, lo que vemos en Génesis 1 y 2, cuando Dios crea al hombre y la mujer, es que Dios nos hizo donde en un sentido hombres y mujeres son iguales, pero en otro sentido hombres y mujeres son muy diferentes. ¿En qué sentido somos iguales? Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, y que Dios los bendijo, y que Dios les dio la prerrogativa de gobernar toda la creación. Dios les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. En ese sentido, hombres y mujeres, en el sentido de nuestra humanidad, somos exactamente iguales, la misma especie, el mismo ADN compatible, las mismas necesidades espirituales y el mismo acceso a Dios. Somos iguales en dignidad y en propósito. Las mujeres no son menos que los hombres, ni los hombres son menos que las mujeres. El machismo y el feminismo, los dos se equivocan, porque hacen del hombre y la mujer una competencia. En nuestra humanidad, hombres y mujeres merecen la misma dignidad. Pero es Génesis 1. En Génesis 2, Dios nos dice de las diferencias en nuestros roles y funciones. ¿Recuerdas en Génesis 2? Dios crea primero ¿a quién? A Adán. ¿Y qué le da a Adán? El mandamiento de cuidar del jardín, ponerle nombres a los animales. Y dice, pero no se halló una ayuda idónea para Adán, ayuda adecuada para Adán. Adán al principio estaba solo. Y después Dios le dio una compañera, dice una ayuda idónea. Este no es un ayudante. A veces la palabra ayudante así como alguien de segunda categoría que viene a ayudar al maestro, ¿verdad? No. La ayuda de Génesis que Dios está hablando de la mujer es la misma ayuda que en los Salmos habla de Dios. Dios es mi ayuda, mi socorro. El hombre, dice Dios en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Dios le hizo una compañera para complementar el diseño humano de Dios. Dios quería un hombre y una mujer para que pudieran multiplicarse y formar una familia. Caballeros, usted sin una mujer, sin una esposa, no puede tener hijos. Es cierto, ¿verdad? El diseño del hombre no estaba completo sin Dios, que trajera una mujer al hombre. Dios le da a Adán Eva, y aunque ella es diferente, es su complemento. Es exactamente lo que a él le faltaba. ¿Para qué?
para tener una familia, para reproducir la especie y para gobernar la creación, para compartir con alguien de la misma dignidad pero diferente en función lo que Dios había planeado para ellos. En otras palabras, las diferencias entre hombres y mujeres, Dios las creó para ser un complemento que les permita ser equipo y comunidad. El primer matrimonio es precisamente el fundamento de la sociedad civil, de cómo hemos de relacionarnos en unidad, pero que no demanda uniformidad. Las diferencias entre hombres y mujeres son valiosas porque nos completan unos a otros. Y dice ahí al final de Génesis capítulo 2, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso es lo que Dios quería al principio para la humanidad, una relación de armonía, de confianza, de transparencia. Esa desnudez de nuestra etapa de inocencia al principio en la creación hablaba de una vulnerabilidad, un respeto, una entrega sin que nadie lo acribillen por la espalda, sin que nadie lo traicione. Intimidad, un trabajo en equipo íntimo. Y así es como Dios iba a traer hijos. Desafortunadamente, después de Génesis 2 está Génesis 3, la caída del hombre y la mujer. Mire, el orden de Dios era, Dios le dio los mandamientos a Adán, de todos los árboles puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. El día que comas vas a morir. Y después Adán le pasó el mandamiento a Eva. Adán era responsable de cuidar a su esposa el jardín, la mujer era responsable de ayudar a su esposo y juntos iban a gobernar y procrear. Pero cuando la serpiente vino a tergiversar el orden de Dios. Primero, contradijo la palabra de Dios. Segundo, empezó a poner a la mujer en el asiento de autoridad para gobernar la creación. El hombre se convirtió en un espectador pasivo, estaba ahí con Eva. La mujer come del fruto, la da al hombre. ¿Y qué resulta esto en consecuencias? En lugar de una relación de intimidad y de equipo, ahora tienen miedo, se cubren uno del otro, ahora tienen vergüenza, ahora empiezan a acusarse y le dan al traste a la creación. Le dice Dios al juzgar a la mujer, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Al hombre, ya no vas a estar en un jardín, ahora te va a producir espinos y cardos, vas a morir. Desde Génesis 3, toda la creación acabó de cabeza. Y así es como tú y yo acabamos en el matrimonio. En el matrimonio, ¿cómo empieza uno? Con las mejores intenciones, ¿verdad? Todo tipo de apoyos, ay, chiquito y osito de miel y todo tipo de tonterías se dice uno, pero es apropiado porque uno tiene expectativas dulces hasta el cielo. Pero usted se casa y pasan unos cuantos meses y pasan los años y los niños y las libras y todo. Y ya uno no siente lo que antes sentía. Y luego escucha uno cosas de matrimonios, es que tú no eres con la que yo me casé. Pues ¿cómo no? ¿Con quién más te casaste si no con tu esposa? Bueno, ya no se ve igual. No, pues ni tú tampoco. ¿Cómo le vamos a hacer para que en las dificultades salgamos adelante? Bueno, ahí es donde Cristo viene en nuestra vida. Cristo, cuando estamos muertos en pecados, nos interrumpió y nos rescató, y nos está renovando. Y un área que quiere transformar es nuestros matrimonios. Pero aquí está el punto. ¿Cómo le va a hacer Dios para rescatar dos que están contrarios en sus diferencias y deseos a que trabajen de nuevo en equipo? Bueno, Dios lo va a hacer restaurando sus roles y sus funciones con Cristo como punto de referencia. Vamos a ver cuáles son esos roles de acuerdo a Pedro. Primero, esto es lo que propongo. La restauración del matrimonio es posible cuando ambos cónyuges representan a Cristo sujetándose a los roles que Dios les ha asignado. Escúchame bien. Tu trabajo principal en tu matrimonio, seas esposo o esposa, será representar a Cristo delante del otro, con un rol bien específico. Pedro primero nos dice cuál es el rol de las esposas. Hermanas, aguántenme, sean pacientes. Les prometo que esto tiene un buen fin. Nomás aguante. Dice aquí, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, note que ese asimismo conecta esta sección con la sección anterior. Así como nos sujetamos a autoridades injustas por Cristo, ahora en el matrimonio, Dios quiere usarnos para rescatar a otros. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa sujetarse? Sujetarse significa ponerse bajo la autoridad de otro. ¿A quién le gusta sujetarse? A nadie. Especialmente cuando el sujetarse es sujetarse bajo a alguien injusto. Y es precisamente el caso que Pedro nos da. Dice, sujétense a vuestros maridos. El caso es hipotético. Dice,
¿Qué tal si hubiera una hermana casada con un esposo que es incrédulo? Por cierto, en el siglo I había muchas de estas mujeres que habían sido rescatadas de una vida de pecado antes, eran idólatras, ambos paganos, y se convertían a Cristo. Muchas mujeres antes que hombres. El cristianismo empezó muchas veces alcanzando mujeres. Se convertía y el esposo la trataba, pero de lo peor. ¿Qué tenía que hacer la hermana? Abandonar al esposo. La primera instrucción que vemos es darle testimonio. Darle testimonio de lo que Dios puede hacer. Dice, sujétese a su esposo. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Usted, hermana, si está casada con un hombre, su esposo, usted tiene un poder para testificar que nadie tiene. Su conducta le muestra a su esposo que Cristo puede hacer una diferencia real en su vida. Ahora, tengan cuidado. Si usted es creyente y quiere ganar a su esposo incrédulo, a lo mejor usted tiene un esposo que no es creyente, que no le interesa a Dios. Mire la estrategia de Pedro, dice, sean pocas tus palabras y muchas tus obras. Muchas veces lo hacemos al contrario, ¿verdad? Muchas nuestras palabras, pocas obras. ¿Qué hacemos? Es que para que entienda, en la tarde le pongo la estación cristiana tan fuerte como se pueda, para que oiga el mensaje. ¿Y tu esposo qué hace? Se sale de la casa porque dice, no, eso yo no. Mejor se sale. ¿Qué es lo que Dios quiere? Escúchame bien, aquí está lo difícil para las hermanas. Dios quiere que las esposas sirvan a sus esposos como servirían al Señor. ¿Cómo que como servirían al Señor? Sigue leyendo. Versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosas, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que tu esposo está buscando y más necesita? Bueno, ¿por qué no le preguntamos a los que saben? ¿Qué tal si vamos y vemos las revistas del mundo? Si tú pasas en cualquier supermercado, un montón de revistas ahí en los cajeros que tratan de enseñar a las damas cómo vivir, o es pura decoración en la casa, ¿verdad? O es cómo deben verse externamente, o es de chismes como Cosmopolitan. Agárrese una de esas. En mis tiempos, cuando yo estaba creciendo de adolescente en México, era la revista en México, Eres. ¿Y tú quién eres? ¿Se acuerda de esos comerciales? ¿Si usted creció en México? No. Bueno, yo creo que yo ser muy viejo. Mis hijos me dicen, es que papá, tú eres del siglo pasado. Pues sí es cierto. Pero el punto es este. El mundo nos dice que ser una buena esposa o ser una mujer es que usted tenga ciertas medidas de cuerpo, que usted tenga una piel perfecta, y si no la tiene, no se preocupe, venden cosméticos que la pueden arreglar. La apariencia es importante, pero lo más importante para Dios son sus actos de servicio, es su conducta casta y respetuosa. ¿Sabía usted que la necesidad más grande de un hombre es sentirse respetado? Pero el respeto no es algo que se puede imponer. El respeto es algo que se da libremente cuando usted, con su conducta, con su carácter, con su servicio, le demuestra a su esposo su cuidado y su servicio. Dios utiliza eso para mostrarle a su esposo lo que realmente vale para Dios. El carácter interno, no la apariencia externa. Pero dice más, mira lo que dice el versículo 5. Porque así también se ataviaban, se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. A ver, ¿en quién tiene usted puesta su esperanza? ¿En Dios o en su esposo? ¿En Dios? Entonces significa que usted puede servir a su esposo como serviría usted a Dios, porque usted cree en Dios, ¿no? Así como en un mundo injusto donde los emperadores son injustos, aún así usted puede honrar el oficio del rey. Aun cuando su esposo es imperfecto, aun cuando fuera incrédulo, usted le puede servir porque usted sirve a Cristo cuando le sirve a Él. Pero no solamente eso, miren lo que dice ahí, continúa, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Aquí está el problemón. En el plan de Dios, ¿quién es más importante, Sara o Adán? Sara o Abraham. Es la pregunta equivocada, ¿no cree? Ambos son importantes. Tanto Abraham como Sara son los padres de Isaac, el hijo de la promesa. Ambos son importantes, pero su papel es diferente. El respeto
que Abraham y Sara se tenían uno al otro, mire cómo es cierto, Sara le llamaba a Abraham su Señor. ¿Pero qué significa eso? Abraham no era perfecto. De hecho, en varias ocasiones Abraham la regó garrafalmente. ¿Cómo? En una ocasión mandó a Sara a ser parte del harén del faraón. Problemón. Diles que eres mi hermana, no mi esposa. Mentiras, todo tipo de problemas. Cuando Abraham tuvo un hijo con la esclava de Sara, Agar, después tuvo a Isaac y Dios le dijo, ¿sabes qué? Te vas a deshacer de Isaac. No, ¿cómo? Abraham quería quedarse con Isaac. Te tienes que deshacer de Ismael, perdón. De Ismael, no de Isaac. Tienes que deshacer de Ismael. Y Abraham, no, es que, ¿cómo si es mi hijo? Dios le dijo, escucha la voz de tu esposa Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham no podía hacer solo lo que Dios le había llamado a hacer. La sumisión y obediencia personal de Sara le permitió a Abraham convertirse en el padre de la fe. Pero mire lo que está diciendo aquí. Sujetarse significa ponerse bajo la autoridad de alguien más. ¿Cuál autoridad realmente la mujer se sujeta, la mujer cristiana en el matrimonio? La mujer cristiana se sujeta a la autoridad de Dios. A la autoridad de Dios delegada a su esposo. Pero al final de cuentas, a quien usted sirve es a Dios. Llamarle a su esposo Señor como Sara no significa reconocer que Él es Dios. Significa que Él ha sido puesto por Dios con una función en su familia que es importante y que tiene validez, a la cual usted voluntariamente se sujeta. ¿Como quién? Como Cristo. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Efesios capítulo 5, Pablo nos dice que la relación entre esposo y esposa es la misma relación, es similar a la relación entre Cristo y su iglesia. Deben preguntarle. Las mujeres, las esposas, son el equivalente de la iglesia con Cristo en la relación del matrimonio. En la iglesia, somos la iglesia porque Cristo es nuestro ¿qué? Nuestro Salvador y nuestro ¿qué? Nuestro Señor. Él tiene el derecho de decirnos cómo vivir y le obedecemos porque Él nos salvó, ¿cierto? Dio su vida por nosotros, Cristo nos ama. Cuando la iglesia sirva a Cristo, aunque a veces sea difícil porque somos egoístas, a final de cuentas le servimos con gozo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Ahora, aguánteme. Si usted es esposa, piensa en su esposo ahorita. ¿Cuánto se parece su esposo a Cristo? Le falta mucho, ¿verdad? A todos nos falta mucho. Pero déjeme decirle, cuando usted sirve a su esposo como usted sirve a Cristo y voluntariamente, su esposo tiene la posibilidad de convertirse cada vez más como Cristo. Usted sirve a su esposo porque usted sirve a Cristo. Y al servir a Cristo, usted poco a poquito va a experimentar el gozo que la iglesia tiene con Cristo, con su esposo. ¿Es fácil? No. Es difícil, pero es lo correcto. Es lo correcto porque en el servir le damos al otro la oportunidad de convertirse en lo que Dios quiere. Ahorita veo a los esposos, ¿verdad? Encantados. Gracias, Señor, por ministrar a mi esposa, que me sirva como rey. No, espera tantito. Esto es entre Dios y las mujeres. Si tú eres un hombre o esposo y alguna vez quieres decirle a tu esposa, sujétate, cuidado. Dios está hablando con ellas, no tú, ¿verdad? Pero déjame decirte, si eres esposo, lo que Dios espera de ti para que tu esposa pueda convertirse en esto que Dios dice. Versículo 7. Vosotros maridos igualmente, así como Dios le ha dicho a las hermanas lo que Dios espera de ellas, ahora escucha al esposo. Igualmente, vivid con ellas sabiamente. Ahora, ahí va. Si el caso hipotético con las mujeres es un marido incrédulo, el caso hipotético es que el hombre como esposo pueda convertirse en una persona sabia. Que es como una persona que refleja la sabiduría de arriba. Una persona que utiliza su autoridad que Dios le ha dado, no para sus propios propósitos o deseos, sino para el bien de otros, como Cristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Para que tu esposa sea una mujer que te respete, que se sujete, que te sirva como sirve a Cristo. Dios también quiere transformarte a ti en alguien que le haga el trabajo más fácil. Ella ha sido llamada a servirte aunque tú seas el peor tirano. Eso es entre Dios y ella. Pero tú, si eres un esposo cristiano,
Dios te ha dado lo que ella necesita para que pueda florecer en la persona que Dios quiere que sea un representante de Cristo, un siervo fiel, fructífero, una ayuda idónea. ¿Y cuál es tu función? Que tú seas sabio, que sepas cómo vivir. Pedro nos va a decir 3 cosas que el hombre tiene que hacer. Primero dice, dando honor a la mujer. Dando honor. Aquí va el primer rol, varones, escúchame bien. En tu casa, para que tu esposa sea la esposa y la madre que Dios quiere que sea, tú tienes que ser un proveedor. ¿Proveedor de qué? Dice aquí, dando honor. En algunas partes de la Biblia este honor, esta palabra se utiliza para un salario. Como en los ancianos, en las cartas pastorales, dando honor, doble honor, digno de doble honor. Es salario, es una provisión, a veces física, dineros. Pero no solamente esto, también es una provisión emocional y verbal. Dando honor significa dando reconocimiento. Tú tienes que ser una persona que tu esposa sepa que aprecia todos los actos de servicio que hace por ti. Ya llegué, dame de cenar. ¿Te enseñaron alguna vez a decir por favor? Gracias, te quiero. Yo soy un hombre de pocas palabras. Bueno, pues vas a tener que aprender más. Vas a tener que decirle, te quiero. Gracias, buen trabajo. Oye, hiciste esto el otro día, muchas gracias. Vas a tener que expresar que ella es valiosa para ti. Tú eres el proveedor de tu esposa. Si alguien le empieza a poner más atención a tu esposa que tú, esa va a ser una tentación para tu esposa, porque tu esposa tiene la necesidad de ser uno contigo, así como tú tienes la necesidad de ella. Pero si tú no la honras, si tú no le das, si tú no le provees lo que ella necesita, va a ser bien difícil que ella pueda bajar la guardia y darse a sí misma en servicio. Dice, dándole honor a la mujer. Y después dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primero, proveedor. Segundo, dice aquí que la mujer es un vaso más frágil, como a vaso más frágil. No solo tienes que ser el proveedor, sino tienes que ser el protector de tu esposa. ¿Qué significa esto de vaso más frágil? Que las mujeres son más débiles. No, espera tantito. ¿Has dado luz alguna vez tú? No, nunca. Bueno, entonces no sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Yo he visto a mi esposa dar a luz 4 veces y son fuertes, son fuertes. Esta palabra para frágil tiene que ver más bien con el trato delicado y cuidadoso que alguien requiere en una relación que para formar equipo requiere intimidad y trabajo más fino. Un vaso frágil no significa que ellas no pueden hacer lo que necesiten hacer. Una mujer y un hombre pueden hacer lo que les dé la gana. Ahora, si hay diferencias físicas, si fuerza bruta, todo eso hay diferencias incuestionables. Pero lo que Pedro está hablando es que por su posición en el matrimonio, la mujer al voluntariamente sujetarse a un hombre como su líder espiritual, como su proveedor, como su protector, está puesta en una posición que es vulnerable. Si esta mujer se va a sujetar a ti y tú como esposo eres el líder de tu familia, esta mujer va a estar vulnerable a que utilices tu autoridad para lastimarla. En ese momento es un problema. Entonces tienes que tratarla con cuidado porque Dios te ha dado autoridad en tu esposa para dirigirle, para guiarle, pero si abusas de tu autoridad la vas a lastimar. La vas a lastimar y a veces la puedes romper. Por ejemplo, en la cultura hispana, mucha gente acostumbrada al machismo, ¿cómo quiere ver a su esposa? Como un objeto. Hay abuso físico. Hay abuso físico y verbal, golpes o palabras que lastiman. Eso no tiene lugar en un matrimonio cristiano. Si tú eres una mujer, una esposa que recibes abuso físico de tu esposo, tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda porque eso es inaceptable. Como esposo, tú tienes la responsabilidad de proteger a tu familia. Pero es que yo no crecí así, a ti te hicieron, pero tiene que haber un momento en que eso para. A lo mejor para eso Dios te puso ahora aquí y está interrumpiéndote. Esto no puede continuar. Tú eres el protector de tu esposa, tienes que tratarla como si fuera una obra de arte. Tú tienes que honrarla o tienes que protegerla. Pero eso no es todo.
Dice algo más, dice, tú tienes que protegerla porque ella es heredera de la, dice, coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No solamente eres su proveedor dándole honor, no solamente eres su protector al cuidarla como un vaso más frágil, como una obra de arte que Dios te ha confiado, pero tercero, tú tienes que saber que ella es coheredera de la herencia de la vida. ¿Qué significa eso? La vida eterna si es tu esposa cristiana, pero también de la vida en este lugar. Es la madre de tus hijos. Y la manera en que la tratas afecta no solamente tu relación con ella y tu familia, sino tu relación con Dios. Escúchame bien. Si tú y tu esposa no están alineados con la voluntad de Dios, tus oraciones tienen un impedimento tremendo. Tremendo. Déjame decirte por qué. Vamos a suponer que ese es un matrimonio cristiano, los dos son cristianos, pero se disgustan y no se hablan. ¿Cómo se llama eso? Se llama pecado. ¿Por qué es pecado? Porque el orgullo, porque los resentimientos, porque la falta de perdón impide que seamos perdonados. Pero vamos a suponer que tú no lo arreglas. ¿Tú crees que Dios va a escuchar tus oraciones si estás en pecado como si nada pasara? No, hay un problemón. Satanás se va a aprovechar de todo eso para que tú te alejes más y más de Dios. Si tú y tu esposa no están en la misma página, tu relación con Dios va a sufrir, porque no solamente eres el proveedor y el protector de tu familia, tú como el varón, tú como el esposo eres el pastor de tu familia. Así como Adán, tú eres el primero a quien Dios le va a pedir cuenta de tu esposa, de tus hijos y de su bienestar espiritual. Muchos hombres piensan, la iglesia es para las viejas y para los niños. Yo lo he oído con mis propios oídos. La iglesia, especialmente en español, que vayan los niños y las mujeres. Yo aquí me quedo con mis cuates, una carne asada, una chela, veo el partido. No, espera tantito. La estás regando. La estás regando porque tú no eres el líder espiritual de tu familia y alguien más los va a formar, pero no va a ser tú. Dios quiere que tú como hombre te pongas las pilas, arregle las cosas y seas el pastor de tu familia, el líder espiritual de tu familia. Y entonces tus oraciones no van a tener estorbo. Voy a cerrar con esto. Cuando tú te casaste con tu esposa, si era cristiana, si tú eras cristiano, esta esposa que tú tienes de por vida, adivina qué, es hija de alguien, hija de sus padres, pero también es hija de Dios, coheredera de la herencia de la vida. Si esa es una hija de Dios y tú eres hijo de Dios, tú estás casado con alguien de quien vas a tener que dar cuentas. ¿A quién? A su Padre Celestial. ¿Cómo querrá su Padre Celestial que tú cuides a su hija? Que tú la trates bien. Porque un día a través de tu ministerio y tu liderazgo, ella se va a parecer más a Jesús. ¿Le está haciendo de tropiezo o de ánimo a tu esposa? Hermanas, por eso les dije hace un momento, su esposo tiene una carga del tamaño del mundo, así como usted. Usted ha sido llamada a servir a su esposo como serviría al Señor, pero su esposo ha sido llamado a amarle a usted como el Señor lo haría. Usted sirve a su esposo como sirviera al Señor, pero su esposo tiene que amarle a usted como el Señor le ama a usted. Ambos, el punto de referencia es Cristo. Como Cristo ama a la iglesia, ahora el esposo debe amar a su esposa. Por cierto, yo tengo tanto que aprender. Mi esposa y yo hemos estado yendo a consejería desde hace tiempo y estaba hablando con el consejero y como siempre estoy tratando de arreglar a mi esposa porque el día que le caiga el 20 a ella vamos a estar en armonía. No, ¿verdad? Tengo tanto que cambiar. Y le estaba diciendo, no, es que la Biblia dice, y obviamente enseñando a mi consejero. Y la consejera me dice, Miguel. Le digo, no, espérame, Miguel, lo único que tienes tú que hacer es amar a tu esposa. Ámala de manera que ella sepa que nadie la ama como tú, excepto Cristo. A través de ti, ella va a recibir todo el amor de Cristo que pueda recibir, porque ese es tu trabajo en la Biblia, que tú ames a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Si alguien le preguntaba a mi esposa, ¿te ama a tu esposo como Cristo te ama? ¿Qué diría? Honestamente, yo soy el primero que diría, no, todavía no la amo así. Pero quiero amarla así, porque ¿sabes cuál es el problema más grande? Yo. Mi egoísmo, mis propios deseos, como quiero que sean las cosas.
Y cuando yo utilizo la autoridad que Dios me ha dado para mis propios deseos, no para servirle a ella, en ese momento hay un problema. Cuando a mi esposa, en lugar de servirme como servir a Cristo, hace lo que ella quiere, ahí hay un problema. Cuando ambos decidimos entregar todo lo que somos para la gloria de Dios y el beneficio de otro, ahí es cuando las cosas funcionan. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Déjame terminar con eso. Había dos cabras que querían cruzar un río. Y no había puente, nada más había un árbol que se había caído. Llegó una cabra de un lado y la cabra que venía del otro lado se subieron al tronco y empiezan a cruzarlo. Pero al llegar a medias se dieron cuenta que no podían pasar los dos al mismo tiempo. Y lo que empezaron a hacer es empezar a pelearse. Empezaron a darse de cabeza y casi se cae una, casi se cae la otra, pero ahí están peleándose todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Los dos quedan estancados sin poder cruzar. Y de repente una de las cabras tiene la brillante idea de agacharse. Y se agacha para que el otro pase por encima y llegue al otro lado. Y cuando el otro llega al otro lado, por fin se puede pasar y puede llegar al otro lado. ¿Cuál es la moraleja de esa pequeña historia? El día que cada uno de nosotros reemplace su terquedad por la humildad, ese día vamos a empezar a llegar a un lado aparte de estar estancados. Cristo dijo que son los mansos los que heredan la tierra. Dice la gente, pero pues es que hay que ser manso, pero no menso, ¿verdad? Déjame preguntarte, ¿qué fue Cristo? ¿Manso o? Cristo fue manso. Mansedumbre significa poder bajo control. Bajo control. Cuando tú sirves a alguien, cuando tú utilizas tu autoridad para bendición de alguien y crecimiento de alguien, tú empiezas a quitar tu terquedad de que tú eres el más importante y la humildad de Cristo te permite hacer y lograr lo que Dios tiene para ti. Así comienza el matrimonio cristiano. Entonces, la restauración del matrimonio comienza cuando le pedimos a Cristo que reemplace nuestra terquedad con su humildad. Oremos. A lo mejor tú estás luchando ahorita en el matrimonio, cosas de matrimonio, y en el Centro de Cuidado Congregacional hay un pequeño libro que te recomiendo. Dice, Bloques para construir un matrimonio firme, número 50. Si no lo tienes, es gratis. Al final, ve con el equipo que va a estar en el centro de cuidado, pide uno de estos y pide que alguien ore por ti. Estamos aquí para servirte. Oremos. Padre Celestial, hoy es un día donde venimos delante de ti, Señor, para agradecerte primero por todo lo que ya nos has dado y por quién eres tú, Señor, por nuestras madres, por este buen día, Señor, donde podemos celebrarlas. Señor, al final de este servicio vamos a tener un convivio donde vamos a, Señor, comer juntos, vamos a disfrutar lo que has hecho, pero antes, Señor, te damos gracias porque todo lo bueno proviene de ti, nuestras madres, nuestras familias. Y Señor, hemos oído tu palabra. Tu palabra nos dice que aún nos falta tanto por crecer, hay tanto que cambiar en nosotros, Señor. Pero tú la buena obra que ya has comenzado la vas a terminar hasta el día de Cristo, Señor.